Artículo de edición especial número 82. La ofrenda por el pecado, capítulo 1. Buenos días. El día de hoy quiero iniciar una serie de artículos dedicados a la enseñanza de la ofrenda del pecado. Leamos Génesis 4, 3 al 5. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. En el jardín del Edén no había necesidad de que el hombre diera ofrenda por el pecado. Las ofrendas fueron necesarias después de que Abel pecó y dejó a Dios. En Génesis capítulo 4 podemos ver que Adán tenía dos hijos, Caín y Abel, los cuales eran pecadores. Pecadores porque eran hijos de Adán, en otras palabras, hijos de un pecador. La razón por la que Caín y Abel daban ofrenda a Dios era porque siendo pecadores no pueden ir ante Dios sin apoyarse en algo. Tanto Caín como Abel, los dos se apoyaban en su ofrenda para ir ante Dios. Pero en Génesis capítulo 4, Dios aceptó la ofrenda de Caín, pero rechazó la ofrenda de Abel. Si usted lee la Biblia, se podrá dar cuenta de que Dios no solo respetó a Abel y su ofrenda, respetó se refiere a aceptar con gozo. Dios no solo aceptó con gozo la ofrenda de Abel, sino que también aceptó al mismo Abel. Pero en el versículo 5 está escrito que Dios no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Del mismo modo, Dios, al no aceptar la ofrenda de Caín, al mismo tiempo no aceptó al mismo Caín. Dios no debería aceptar ni a Caín ni a Abel, porque los dos eran pecadores. Aún así, ellos fueron ante Dios confiando en sus ofrendas. Dios aceptó a Abel y su ofrenda, pero rechazó a Caín y su ofrenda. Por medio de estas ofrendas, Abel pasó de ser pecador a justo. Esto lo podemos ver en el versículo 23, capítulo 35 de Mateo. La sangre de Abel, el justo, dice Abel el justo. Pero Abel no era justo desde su nacimiento. En realidad él era pecador, pero pasó a ser justo por medio de una ofrenda. Por otro lado, Caín, aunque dio una ofrenda, sin embargo, él siguió como pecador. Tanto Caín como Abel, ambos eran pecadores y fueron ante Dios confiando en sus ofrendas. Después de dar sus ofrendas, Caín continuó siendo pecador, mientras que Abel cambió de ser un pecador a ser una persona justa. Todos nosotros nacimos pecadores. Si vamos ante Dios con una ofrenda como la de Caín, Él no solo no aceptará nuestra ofrenda, sino que tampoco a nosotros nos aceptará. Por otro lado, si vamos ante Dios con una ofrenda como la de Abel, Él aceptará la ofrenda y a nosotros con gusto. Por medio de la Biblia podemos saber cómo es que Dios aceptó la ofrenda de Abel y qué clase de ofrenda ofreció Abel a Dios. También debemos saber con claridad por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Mucha gente lee la Biblia, pero no la lee como si fuera para ellos la palabra. Cuando miramos una película, somos muy dados a identificarnos con el protagonista, pero no nos identificamos con el antagonista. Por esta misma razón, cuando leemos la Biblia, nos identificamos únicamente con Abel, cuando leemos la historia de Caín y Abel. De la misma manera, cuando leemos a Jacob y Esaú, somos dados a identificarnos con Jacob. Lo que quiero decir es que nos identificamos con aquellos que recibieron bendición al leer la Biblia. No hay un Abel o un Caín en particular, podemos ser cualquiera de los dos. Pero la Biblia indica quién y qué clase de ofrenda Dios acepta. Al leer la Biblia debemos descubrir nuestra posición. Cuando nos damos cuenta de que estamos parados ante Dios con la ofrenda de Caín, entonces rápidamente debemos cambiar a la ofrenda de Abel. Cuando nos damos cuenta de que estamos en lugar de Esaú, entonces rápidamente debemos de cambiar al lugar de Jacobo. Cuando nos damos cuenta de que estamos en el camino a la destrucción, cuando nos damos cuenta de que estamos en camino al infierno, rápidamente debemos de cambiar el camino de la vida. Hoy compartiré con ustedes hasta aquí. No puedo dar un número de series sobre este maravilloso tema. Lo que sí les puedo decir es que será
un promedio de 10. Hasta la próxima.